Con este video que hoy creo que voy a seguir dando mucho de qué hablar, sobre todo conmigo, porque quiero hablar de la ley de Parkinson, pero de una forma muy diferente. Quiero hablar de la ley de Parkinson en la vida real, o sea, la definición, ejemplos y aplicaciones. Y es que ¿cuántas veces has sentido que un día entero no fue suficiente para terminar una tarea, que en retrospectiva probablemente podrías haber completado en 1 o 2 horas? Eso es una experiencia común. No importa si diriges una empresa, mm, lideras un equipo, trabajas como profesional independiente o simplemente intentas organizar mejor tu vida personal. Hay momentos en los que el tiempo parece escaparse entre reuniones, correos electrónicos, llamadas, interrupciones y tareas que misteriosamente terminan ocupando todo el espacio disponible. Lo curioso es que este fenómeno fue identificado hace más de 70 años y sigue siendo una de las causas más silenciosas de la baja productividad en personas y organizaciones, y se conoce como la ley de Parkinson. No es una ley jurídica ni una teoría económica, es una observación sobre el comportamiento humano que resulta sorprendentemente precisa. Su autor se llama Cyril Nordhaus, creo que se pronuncia así, Cyril Nordhaus Parkinson. Es un historiador y un administrador británico. Publicó en 1995 una frase que con el tiempo se convertiría en el referente para quienes estudian la gestión del tiempo y la eficiencia organizacional. La frase es: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esa frase es campeona y se los digo yo, un adicto al tiempo, un adicto a tener agendado todo. Se las voy a volver a repetir porque créanme que es muy cierta. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Así que vamos a detenernos un momento a pensar en esa afirmación. No dice que las tareas sean más difíciles de lo que parecen. Tampoco afirma que las personas sean poco disciplinadas por naturaleza. Lo que plantea es algo mucho más profundo. Cuando no establecemos límites claros, nuestro cerebro adapta el ritmo de trabajo al tiempo que tiene disponible. Pucha, sí. Miren, si una presentación debe entregarse dentro de 15 días, es muy probable que termine ocupando esos 15 días. Pero si esa misma presentación debe estar lista mañana antes de mediodía, nuestra mente reorganiza prioridades, elimina distracciones y encuentra maneras de avanzar con una velocidad que parecía imposible. La tarea no cambió, lo único que cambió fue el tiempo disponible. Y esa diferencia transforma completamente nuestra forma de actuar. He visto esta realidad durante más de 3 décadas, acompañando a la gente, a procesos de transformación empresarial, de empresas con excelentes profesionales, tecnologías de última generación y estrategias bien diseñadas, terminaban perdiendo competitividad, no por falta de conocimiento, sino porque permitían que las tareas crecieran sin control. Y lo mismo ocurre en la vida personal. Una reunión programada para 30 minutos termina extendiéndose durante 1 hora. Un informe pensado para 3 páginas acaba convirtiéndose en un documento de 30. Un proyecto que debía iniciar en enero encuentra nuevas excusas para comenzar en marzo. No porque fuera necesario, sino porque nadie definió un límite real.
Y aquí aparece un aspecto que pocas veces se menciona, la ley de Parkinson. No habla solamente del tiempo. Vivimos en una época donde las interrupciones son permanentes. Notificaciones, mensajes, llamadas, redes sociales y una sensación constante de urgencia hacen que confundamos estar ocupados con ser productivos. Yo también he pasado por momentos en los que terminaba la jornada con la sensación de haber trabajado intensamente, pero al revisar los resultados descubría que las decisiones realmente importantes seguían esperando. Mm, No era un problema de esfuerzo, era un problema de enfoque. Recuerdo una sesión estratégica mm, con un equipo directivo. La agenda estaba prevista para 4 horas. Sin embargo, después de los primeros 90 minutos, ya habíamos resuelto los temas críticos. Lo que ocurrió después fue revelador. Comenzamos discusiones innecesarias, detalles secundarios y conversaciones que no aportaban valor. Al finalizar, todos estábamos cansados, pero no había generado mejores decisiones que las alcanzadas en la primera mitad de la reunión. Miren, aquella experiencia confirmó una lección que nunca olvidé. Cuando no administramos conscientemente el tiempo termina administrándonos a nosotros. Y aquí surge una pregunta que vale la pena hacerse con absoluta honestidad. ¿Realmente tus proyectos requieren tanto tiempo como les estás dedicando? ¿O simplemente están ocupando todo el espacio que tú mismo les has permitido tener? Esa pregunta puede resultar incómoda, pero también puede convertirse en el inicio de una transformación profunda. Porque, porque comprender la ley de Parkinson no consiste únicamente en aprender una definición, consiste en reconocer un patrón que muchas veces sin darnos cuenta está limitando nuestro crecimiento personal, profesional y empresarial. Y precisamente de eso vamos a hablar a continuación. Cómo esta ley se manifiesta todos los días, incluso en situaciones tan cotidianas que la mayoría de las personas ya dejó de notarlas. Pero también voy a contarles, voy a irlo abriendo por aquí, que yo durante este año, como todos saben, yo sigo mi vida con, con mis procesos psicológicos. Este año estamos, estamos trabajando, permítame aquí si me deja abrir, eh, como una imagen. Bueno, mientras les voy contando, recuerden que yo este año vengo trabajando con mi psicóloga, así como vengo trabajando con ella hace más de 30 años. Pero resulta que este año nos dedicamos a una sola cosa. ¿Saben a qué nos dedicamos este año? A lo que les voy a compartir aquí en la pantalla. Precisamente hablando de lo mismo en lo que estamos. A esto. Aquí y ahora. Una sola cosa. A esto le venimos trabajando este año. Precisamente basados en toda esta información que hoy estoy compartiendo con ustedes. Porque realmente lo necesitamos. Entonces, esta es mi motor todos los días a mediodía. Aquí y ahora, una sola cosa. Bueno, ahora sí, continuemos en lo que íbamos, porque ya vamos a hablar entonces de lo que es o cómo se manifiesta esa ley de Parkinson.
Resulta que la manifestación más evidente de la ley de Parkinson no ocurre en las grandes decisiones. Pues en las grandes decisiones empresariales y personales ocurren las pequeñas acciones repetidas todos los días. Pensamientos en algunos pensamientos en algo tan sencillo como responder el correo electrónico. Una persona reserva una hora completa para revisar su bandeja de entrada. Al principio responde los mensajes realmente importantes, pero todavía queda tiempo disponible. Entonces empieza a releer correos antiguos, reorganiza carpetas, marca mensajes con colores diferentes, revisa promociones y termina dedicando atención a asuntos que nunca debieron ocupar ese espacio. Se los digo, yo tengo media hora todos los días para revisar correos o más. Cuando finaliza esa hora, tiene la sensación de haber trabajado intensamente. Sin embargo, la pregunta importante sigue siendo la misma. ¿Generó valor o simplemente llenó el tiempo disponible? La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la manera de dirigir una empresa y de construir una vida con propósito. Y es que en las organizaciones sucede exactamente lo mismo. Mire, he participado en procesos donde un proyecto tecnológico estaba presupuestado para desarrollarse durante 8 meses. El cronograma parecía razonable, todos aceptaban los plazos y nadie cuestionaba la planificación. Sin embargo, al analizar el proyecto con mayor profundidad, descubrimos que aproximadamente el 40% de las actividades no respondían a necesidades reales del negocio. Eran reuniones adicionales, revisiones duplicadas, informes que nadie consultaba y procesos creados únicamente porque siempre se habían hecho así. Cuando eliminamos ese exceso, el proyecto no perdió calidad. Al contrario, ganó claridad, ganó velocidad y sobre todo permitió que las personas dedicaran su talento a resolver problemas importantes en lugar de administrar burocracia. Eso es uno de los efectos más peligrosos de la ley de Parkinson. No solo consume tiempo, también consume energía, creatividad y capacidad de innovación. Mientras una organización ocupa a sus mejores profesionales en tareas que crecen artificialmente, deja de invertir ese mismo talento en crear negocios productos, en crear negocios productos, no, crear nuevos productos, mejorar el servicio al cliente o descubrir oportunidades de crecimiento. Por eso es que muchas empresas no fracasan porque trabajan poco, fracasan porque trabajan demasiado en lo que menos importa. Vivimos en una cultura que suele premiar la ocupación. Quien permanece más horas en la oficina parece más comprometido. Quien responde mensajes a medianoche parece más responsable. Quien tiene la agenda completamente llena transmite una imagen de éxito, pero la realidad es muy distinta. La productividad no se mide por el número de horas ocupadas, se mide por la calidad de las decisiones y el impacto de los resultados. Existe otra situación donde esta ley aparece con enorme frecuencia: las reuniones. ¿Cuántas reuniones comienzan sin un propósito claro definido? ¿Cuántas terminan sin responsables concretos? ¿Cuántas personas participan únicamente porque fueron incluidas en la invitación? Cuando nadie establece un objeto preciso. Estoy hablando como muy a la loca, porque lo que quería decir es, ¿cuántas personas participan únicamente porque fueron incluidas en la invitación? Cuando nadie establece un objetivo preciso. Y es que la conversación comienza a expandirse. Aparecen nuevos temas, se abren discusiones paralelas, cada participante agrega información adicional y casi sin darse cuenta, una reunión diseñada para resolver un problema termina convirtiéndose en un espacio para hablar de muchos asuntos sin resolver realmente ninguno. La reunión ocupó exactamente el tiempo que tenía disponible, no porque fuera necesario, sino porque nadie diseñó límites inteligentes. Este comportamiento también aparece en nuestra vida personal. Imaginémonos a alguien que decide organizar un armario durante el fin de semana. Si dispone de todo el sábado, probablemente clasificará ropa, moverá cajas, limpiará estantes, reorganizará cajones y encontrará nuevas tareas relacionadas. Pero si únicamente dispone de 45 minutos antes de salir a una cita importante, concentrará su atención en lo esencial.
el resultado puede ser sorprendentemente parecido. Y lo que cambió no es la capacidad. Lo que cambió fue el nivel de enfoque. Y aquí quiero compartir una reflexión que considero fundamental. Durante muchos años observé empresarios convencidos de que necesitaban trabajar cada vez más para alcanzar mejores resultados. Sin embargo, después de analizar sus procesos, descubrimos algo diferente. No necesitaba más horas, necesitaba mejores decisiones. La verdadera, la verdadera escasez casi nunca era el tiempo, era de prioridades. Cuando una organización define con absoluta claridad qué actividades generan valor y cuáles simplemente mantienen la sensación de estar ocupados, comienza una transformación extraordinaria, porque el tiempo deja de ser un enemigo, se convierte en un recurso estratégico. Y esto tiene una implicación profundamente humana. No estamos hablando únicamente de productividad, estamos hablando de calidad de vida. Cada hora desperdiciada en actividades innecesarias es una hora que dejamos de dedicar a nuestras familias, a nuestra salud, al aprendizaje o a construir el futuro que realmente deseamos. La ley de Parkinson nos recuerda que administrar el tiempo no consiste en llenar cada minuto de actividades, consiste en proteger aquello que verdaderamente merece nuestra atención permanentemente. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Cuando termina tu jornada laboral, ¿te sientes satisfecho porque avanzaste en lo importante o simplemente porque lograste mantener ocupado durante todo el día? La respuesta puede revelar mucho más sobre tu manera de trabajar de lo que te imaginas. Y precisamente aquí es donde aparece el siguiente desafío. Comprender la ley de Parkinson es apenas el primer paso. La verdadera diferencia comienza cuando aprendemos a diseñar sistemas que impidan que el tiempo controle nuestras decisiones, porque la productividad sostenible no nace de correr más rápido, nace de construir una estructura que obligue a nuestras prioridades a ocupar siempre el primer lugar. Y aquí quiero decirles que cobra fuerza el manejo, como yo manejo mi día a día agendado, como lo mantengo, que mucha gente me lo critica. Entonces, hasta este punto hemos comprendido qué es la ley de Parkinson y cómo se manifiesta silenciosamente en nuestra vida cotidiana. En las organizaciones y en el entorno y en la forma como administramos nuestro tiempo. Pero entender el problema no es suficiente. La verdadera pregunta es, ¿cómo evitamos caer una y otra vez en ese patrón? Pero la respuesta no está en trabajar más horas. Tampoco en llenar la agenda con herramientas de productividad o descargar la última aplicación de gestión de tareas. La respuesta está en diseñar un sistema que obliga a nuestro comportamiento a ser más inteligente que nuestros hábitos. Esa es una diferencia fundamental. Las personas exitosas no administran mejor el tiempo porque tengan más disciplina que los demás. Lo administran mejor porque han construido estructuras que reducen la posibilidad de desperdiciarlo. Y en transformación empresarial solemos decir que los resultados sostenibles no dependen de la voluntad, sino del sistema. Y esa afirmación aplica exactamente igual para una empresa que para una persona. Cuando un proceso depende únicamente de la motivación, tarde o temprano fracasa. En cambio, cuando depende de un método claro, las probabilidades de éxito aumentan de manera considerable. Pero está bien, vengo hablando mucho rato y ¿cómo lo llevo a la práctica? Pues, ¿qué hago? Miren, el primer paso consiste en definir tiempos límite que representen un verdadero desafío para que sean realistas. Sí, tiempos límites. No se trata de imponer fechas imposibles, se trata de evitar que el tiempo disponible sea tan amplio que evite a la procrastinación.
He visto equipos que programaban una semana completa para elaborar un informe ejecutivo. Después de revisar el alcance, comprobamos que el trabajo esencial podía realizarse en 2 días. El resto del tiempo se consumía en revisiones innecesarias, cambios estéticos y discusiones sobre aspectos que no modificaban la calidad del resultado. Cuando ajustamos el plazo y establecimos criterios claros de entrega, el informe no solo llegaba antes, también era más claro, más útil y mucho más fácil de ejecutar. ¿Por qué? Porque la presión inteligente obligaba a priorizar. Y priorizar es una de las habilidades más valiosas del liderazgo. Existe un segundo principio que considero indispensable: distinguir entre actividad y avance. No todo lo que hacemos nos acerca a nuestros objetivos. Responder 50 mensajes puede generar la sensación de productividad. Sin embargo, si al finalizar el día el proyecto estratégico continúa detenido, en realidad no hubo avance. Por eso, antes de iniciar cada jornada, conviene hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la única tarea que, si la termino hoy, hará que este día realmente haya sido o haya valido la pena? La respuesta suele ser mucho más pequeña de lo que imaginamos, pero también mucho más importante. Y aquí es donde la tecnología adquiere un papel decisivo. Vivimos rodeados de herramientas digitales capaces de automatizar procesos, organizar información y facilitar la comunicación. Sin embargo, muchas veces utilizamos esa tecnología para acelerar el desorden, no para resolverlo. Una empresa puede tener los mejores sistemas de información del mercado y seguir siendo ineficiente si no ha definido prioridades. La tecnología multiplica aquello que ya existe. Si existe claridad, la amplifica. Si existe desorden, también lo amplifica. Por eso siempre insisto en un principio que ha guiado buena parte de mi trayectoria personal y profesional. La tecnología solo tiene sentido cuando está al servicio de las personas y en un propósito claramente definido. No necesitamos más herramientas, necesitamos mejores decisiones. Y voy a compartirte una experiencia personal, como muchas otras que ya te he dicho hoy. Hubo un momento en mi vida profesional en la que aceptaba prácticamente todas las reuniones que llegaban a mi agenda. La intención era buena: estar disponible, escuchar a las personas y acompañar los procesos. Con el tiempo comprendí que esa disponibilidad permanentemente estaba afectando justamente aquello que quería proteger: la capacidad de pensar estratégicamente. Y decidí cambiar una regla muy simple. Antes de aceptar una reunión, me hacía 3 preguntas. ¿Existe un objetivo claramente definido? ¿Mi presencia realmente aporta valor? ¿El resultado esperado justifica el tiempo que vamos a invertir? ¿Sabes? Sorprendentemente, muchas reuniones dejaron de ser necesarias, y las que permanecieron fueron mucho más productivas. Y no trabajé menos, trabajé con mayor intención. Ese pequeño cambio produjo un impacto mucho mayor que cualquier herramienta de gestión del tiempo. Ahora voy a invitarte a hacer un ejercicio, porque esto vale la pena que lo intentes. Piensa en un proyecto importante que llevas semanas o incluso meses postergando. No para que busques culpables. No pienses en las circunstancias. Pregúntate únicamente esto: si solo dispusiera de las próximas 2 horas para avanzar en ese proyecto, ¿qué haría exactamente? Mira, es muy probable que tu respuesta elimine de inmediato una gran cantidad de tareas secundarias. Ahí está la esencia de la ley de Parkinson. Cuando el tiempo deja de ser infinito, las prioridades aparecen con una claridad sorprendente. Y aquí encontramos una enseñanza que va mucho más allá de la productividad. Administrar el tiempo es, en realidad, administrar la vida. Cada decisión sobre dónde invertimos una hora representa una decisión sobre la persona en la que nos estamos convirtiendo. No podemos recuperar el tiempo desperdiciado, tenlo claro, pero sí podemos decidir con mayor sabiduría cómo utilizamos el tiempo que todavía tenemos por delante. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de preguntar
¿cómo puedo hacer más cosas? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué cosas realmente merecen ocupar mi tiempo? Porque el éxito sostenible no pertenece a quienes viven más ocupados. Pertenece a quienes desarrollan la capacidad de concentrarse en aquello que produce el mayor impacto con el menor desperdicio de energía. Y esa es una habilidad que puede aprenderse, desarrollarse y convertirse en una ventaja competitiva, tanto para la persona como para la organización. Y ya para finalizar, quiero que recuerdes una idea que, a mi juicio, resume el verdadero significado de la ley de Parkinson. El problema nunca ha sido la falta de tiempo. Todos recibimos las mismas 24 horas del día. Lo que marca la diferencia es la manera en que decidimos administrarlas. La ley de Parkinson no pretende hacernos trabajar más rápido, ni convertirnos en máquinas de productividad. Su propósito es ayudarnos a descubrir cuánto de nuestro tiempo está siendo absorbido por tareas, por reuniones, por procesos y por preocupaciones que nunca debieron ocupar ese espacio. Cuando comprendamos este principio, dejamos de perseguir la ilusión de hacer más cosas y comenzamos a concentrarnos en hacer las cosas correctas. Ese cambio parece pequeño, pequeñísimo, pero transforma completamente la forma de dirigir una empresa, liderar un equipo y construir una vida con propósito. Vivimos en una época donde la velocidad se ha convertido en un símbolo de éxito. Sin embargo, correr más rápido no garantiza llegar al lugar correcto. He conocido empresas que crecían en número de empleados, reuniones e indicadores, mientras perdían claridad sobre su propósito. También he conocido pequeñas empresas con equipos reducidos que lograban resultados extraordinarios, porque cada decisión respondía a una prioridad claramente definida. Y la diferencia nunca estuvo en el tamaño, estuvo en el enfoque. Y es exactamente lo mismo que ocurre con nuestra vida. Cada vez que decimos sí a una actividad sin valor, estamos diciendo no a algo mucho más importante. No siempre somos conscientes de ello, pero cada interrupción aceptada, cada reunión innecesaria y cada tarea postergada representa una decisión sobre el futuro que estamos construyendo. Por eso quiero dejarte un ejercicio bien sencillo, pero profundamente transformador. Al finalizar este video, toma una hoja de papel y abre una nota en tu computador y escribe 3 columnas. En la primera, anota las actividades que realmente generan valor en tu trabajo o en tu negocio. En la segunda, describe aquellas tareas que consumen gran parte de tu tiempo, pero producen muy poco impacto. Y en la tercera, responde una sola pregunta. ¿Qué dejarías de hacer desde mañana si administrara mi tiempo como el recurso más valioso que poseo? No busques una lista perfecta, busca una respuesta honesta, porque la transformación comienza cuando dejamos de administrar la agenda y empezamos a administrar nuestras decisiones. Recuerda siempre que la productividad no consiste en llenar cada minuto del calendario, consiste en crear espacio para aquello que realmente cambia los resultados. Ese espacio es donde nacen las buenas ideas, donde aparecen las decisiones estratégicas, donde florece la innovación y donde las personas recuperan algo que muchas veces han perdido sin darse cuenta, la capacidad de pensar. Y si este tema resonó contigo, probablemente no se trate únicamente de organizar mejor tu tiempo. Tal vez sea el momento de revisar la manera como estás liderando, tomando decisiones o construyendo el futuro de tu organización. Mm, quiero cerrar esto con algo bien, bien necesario. Porque es que si consideras que este video o este proceso te ayuda para que llegues al momento de dar ese siguiente paso, va a ser un gusto conversar contigo.
Agenda una reunión estratégica y analicemos juntos cómo convertir los desafíos de hoy en oportunidades reales, de crecimiento, obviamente. Porque las grandes transformaciones no comienzan cuando tenemos más tiempo, comienzan cuando decidimos utilizar mejor lo que ya tenemos. Gracias por acompañarme hasta el final. Y si este contenido aportó valor a tu manera de pensar, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video con aquellas personas que también deseen construir su vida, sus organizaciones, sus emprendimientos más inteligentes y una vida con mayor propósito. Nos vemos en el próximo video.